En esta grabación vamos a revisar el protocolo de cómo construir indicadores. ¿Qué es un indicador? En la vida nos topamos de manera consciente o inconsciente con múltiples indicadores que sin darnos cuenta atendemos para poder seguir adelante o cumplir con una tarea o simplemente convivir. El llanto de un bebé nos indica algo, que un niño tiene hambre o tiene frío o hay que cambiarle su pañal. De manera un poco más compleja, utilizamos códigos que están formados por signos y señales más complejas. Por ejemplo, la luz roja de un semáforo indica que un conductor debe detenerse y otro debe de avanzar. Podemos entonces determinar que un indicador es una señal o algo que nos da una condición, una regla, una determinación o una orden. Si bien es cierto pues que los indicadores son señales o datos que nos proporcionan información, la información que dan debe de estar estandarizada y debe de tener ciertas características para lograr ser enfocados a un objetivo, de tal manera que podemos decir que existen indicadores formales y no formales. Y de esa misma manera podemos decir también que los indicadores no son exclusivos de un sistema o de una organización y que estos mismos indicadores pueden tener diferentes usos y diferentes necesidades según su interpretación. Así, para una compañía, por ejemplo, el aumento de venta de cigarrillos puede ser un indicador de calidad, mientras que para el sistema de salud puede ser un indicador de daño para la salud o de riesgo para la salud. Podemos enumerar una gran cantidad de indicadores de tipo formal o formales, como la natalidad, la mortalidad, la productividad, la eficiencia, la eficacia, la capacidad, la calidad, el lucro, la rentabilidad o indicadores de valor, entre muchos otros. Y cada uno puede determinarse para diferentes funciones dentro de la medicina o la salud pública. Para la salud pública y específicamente para la epidemiología, podemos decir que un indicador es una herramienta y que puede ser cualitativa o cuantitativa y que puede brindar una señal para ser diferente en tiempo y espacio, lo que la convierte en una variable que muestra una característica de una situación específica. Para que un indicador sea considerado como oficial, debe significar siempre lo mismo para los miembros del mismo equipo. Debe de decir, o todos deben de interpretarlo como la misma variable, y es decir, el indicador debe de aumentar o de disminuir y determinar una calidad o una cualidad de lo que se está midiendo. Y no queremos confundir el término de variable con el de indicador, que son cosas distintas, pero sí podemos entender que una variable puede ser un indicador o un indicador puede convertirse en una variable, lo cual depende principalmente de su uso y de su contexto. También queremos dejar en claro que un indicador formal cumple con la misma función que un indicador no formal o cotidiano, es decir, brindar una información útil. Asimismo, podemos decir que un dato puede convertirse en un indicador cuando éste da una información útil y que un indicador puede ser el resultado de un conjunto de datos, por lo que un indicador es un instrumento que provee información específica de la condición o características o resultados de un fenómeno que puede ser estudiado. Además, este instrumento puede proporcionar información de tipo cuantitativa, cualitativa o ambas. Los indicadores son cotidianos y generalmente proporcionan información con un solo dato, cuyos objetos se encuentran relacionados con el indicador. Los indicadores deben de representar la relación entre variables y cambiar, por ejemplo, el cambio de la luz en un semáforo también cambia el flujo del movimiento de los vehículos. Asimismo, un número aislado o una luz amarilla o azul o verde no necesariamente son indicadores. Podemos entonces inferir que un indicador por sí solo no tiene la misma validez que cuando se relaciona con el contorno o con el contexto, y sobre todo si su relación es con un objeto específico. Por ejemplo, podemos analizar el siguiente conjunto de datos. Se realizan 20.000 consultas, se realizan 100 consultas y se realizan 10 consultas.
Por sí, cada uno de los datos no indican algo en específico. Primero, no sabemos si las consultas fueron realizadas al mismo tipo de gente o con la misma especialidad, etc. Tampoco conocemos o podemos conocer si fue a la misma población, en diferentes o en el mismo periodo de tiempo, en donde todos pudieran corresponder a 10 consultas diarias, por ejemplo. Por otro lado, podemos construir o utilizar indicadores sin un contexto claro y debemos de conocer cuáles son los objetivos del consultorio. Si este es un consultorio en el que se programan 50 consultas al día como objetivo, el indicador nos daría que es un resultado pobre. Si la programación era para 10 consultas diarias, el resultado fue óptimo. Podemos definir que el indicador en principio necesita pues cumplir con dos características. La primera es estar relacionado con dos o más variables establecidas. Una varía y hace variar a la siguiente. Y estar contextualizado en tiempo y en espacio.